¿Qué mejor manera de comenzar la semana que buscando a Dios? Por eso, cada domingo tenemos 3 servicios. El primero de 8 a 9:15. El segundo de 9:30 a 10:45. Y el tercero de 11 a 12:15. Así que te esperamos en uno de estos 3 horarios. Lunes tenemos oración en el templo a las 7:30. En nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, cada martes a las 8 p.m. puedes encontrarnos con nuestro discipulado bíblico. También encontrarás una gran variedad de contenido que pueden bendecir tu vida. Los miércoles tenemos actividad vía Zoom. A las 8 tenemos culto de damas. Y para los nuevos creyentes tenemos a las 9 doctrina bíblica. Déjanos saber cuál de estos 2 grupos quieres estar. Esta ha sido la programación. Esperamos verte esta semana. Hasta la próxima. Lo has sentido. Un cambio. Metamorfosis. El campamento. Get ready. Centro Conferencial Cristiano La Vega. Piscinas, juegos. Capilla. Noche temática. Prepárate para Metamorfosis. Campamento 2022. Del 15 al 17 de julio. Inscríbete ya. Cupo limitado. Más información en los números en pantalla. Y hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y es con el tema la incredulidad, trampa silenciosa. La incredulidad, trampa silenciosa. Y cuando pensamos en incredulidad y una persona incrédula, una persona que no cree, pudiéramos nosotros caer en la tentación de entender que la incredulidad solamente se da en aquellas personas que no han conocido de Cristo. Pudiéramos pensar que una persona incrédula es aquella que es ateo, que no conoce a Dios, que no sabe que hay un Dios, que no cree en Dios. Alguien hasta cierto punto es también una incredulidad. No queremos extraer esa parte. Pero hoy el tema va orientado directamente a lo que es la incredulidad en los creyentes. Y parecería algo que se contradice, como es que un creyente es incrédulo, como que no van de la mano. En el aspecto textual o literal de la palabra no pudiera estar muy de acuerdo. Vamos a ver a la luz bíblica qué pasa con la incredulidad. ¿Cuándo nosotros somos incrédulos? ¿Qué beneficios nos da la incredulidad? ¿Cuáles consecuencias también el no ser incrédulo? ¿Qué beneficio nos da el nosotros creer? ¿Y qué oponente, qué consecuencias pudiéramos traer cuando somos incrédulos? Y creo que leamos en el libro de Marcos capítulo 9 verso 14. Antes de dar este desglose de Marcos 9, quisiera hacer un poco de contexto, qué estaba pasando previo a esto, qué pasa en los capítulos 1 al 8 de Marcos. Y si usted tiene la oportunidad de estudiar la palabra y leer, se va a dar cuenta de algo. Durante ese proceso, desde el momento cuando Jesús aparece en escena hasta este punto de Marcos, nosotros vemos a un Jesús que se convirtió en un maestro. Nosotros vemos a un Jesús que estaba discipulando. Nosotros vemos a un Jesús que enseñaba, pero no enseñaba con letras, sino que enseñaba con hechos. Vemos a un Jesús que no solamente le decía a la persona, ay, mira, yo tengo compasión de ti, qué pena, tú tienes hambre, y se quedaba ahí nada más con el deseo, sino que vemos a un Jesús
que facilitó, que proveyó y multiplicó panes y peces para dar de comer a multitudes. Vemos a un Jesús que hasta cierto punto sanaba enfermos, libertaba endemoniados, obraba restauración. Un Jesús que a lo largo de su trayectoria mostró no solamente a sus discípulos, a los que los rodeaban, sino a nivel general, donde él iba ya era un Jesús conocido. En ese contexto vamos a leer esta porción para entender qué se da aquí. Pocos capítulos antes, poco tiempo antes, se vio la multiplicación de tanto de los 5,000 como de los 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y vimos cómo Dios mismo se manifestó. En poca cosa hubo una multiplicación. En eso, unas personas que estaban ávidas, unos discípulos que estaban, yo decía, con esa fe henchida. Es como que, oye, no importa lo que se me pare en el medio, yo tengo la fe, tengo la certeza, porque acabo de ver de 2 peces multitudes, millares comiendo. Era una evidencia del poder de Dios. Era una evidencia de que Dios hacía cosas, de lo nada hacía algo. Con eso, vamos a ver qué pasa aquí en el libro de Marcos 9, verso 14. Dice la palabra: cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, es decir, Jesús y algunos de los discípulos que no estaban ahí, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Es decir, que ya él tenía una fama, ya tenía un nombre, ya tenía un recorrido hecho, porque dice que cuando la multitud lo vio, corrieron hacia donde él. Y dice, ¿sabe sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: maestro, maestro. Ya era reconocido como maestro. Ya era reconocido no como cualquier hombre, sino como alguien de impacto. Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y ahí habla de todo lo que hasta cierto punto el hijo hacía cuando era poseído por el demonio. Y dice, así que les pedí a tus discípulos, y atiendan bien, les pedí, el padre del muchacho endemoniado dice que les pidió a los discípulos de Jesús que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Y hasta aquí nos pone a reflexionar, wow, ¿y será que el espíritu era tan fuerte que el poder de Dios no era suficiente para sacarlo? ¿Qué pasaba ahí? Y vamos a entenderlo un poquito más adelante. Jesús les dijo, gente sin fe. Dentro de esa gente sin fe estaban sus discípulos. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Jesús como que se incomodó en ese momento. Y le dijo, tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, porque el espíritu maligno, porque el demonio, porque Satanás conoce a Jesús y conocía quién era, dice la palabra que le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo, y entonces me llama la atención cómo se acerca el padre del muchacho, que ya había tenido la experiencia de pedirle a los discípulos que lo liberaran y no fue posible, que conocía que con quien estaba hablando era el maestro, porque dijo, maestro, maestro, me llama la atención, y es bueno nosotros hasta cierto punto compararnos con este hombre, que conocemos quién es Jesús, que conocemos su poder, y a veces el acceso o la forma de nosotros tocar al maestro no es la más adecuada. Y este hombre le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. What? Me estoy acercando donde alguien que sé que puede solucionar mi situación y estoy preguntando si puedes. Hasta el mismo Jesús se asombró cuando le dijo, ¿cómo que si puedo? ¿Y tú estás hablando conmigo? ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Y dice una palabra, todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y les decía al inicio del mensaje
que hoy el tema de la incredulidad, si bien es cierto, hay personas que no conocen al Señor y son incrédulos, está bien, pero hoy el tema de la incredulidad va sobre aquellos que hemos dicho que creemos en el Señor. El tema de la incredulidad hoy va hacia aquí, hacia adentro, hacia aquellos que hemos reconocido, que hemos dicho, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, yo soy cristiano, amén, aleluya. Y en un momento dado, cuando la cosa se pone más apretada, cuando la cosa se pone más difícil, nos acercamos al Señor diciendo, si tú puedes. ¿Qué cosas en nuestras vidas nos están haciendo causar situaciones difíciles donde hasta pudiéramos dudar del poder de Dios? ¿En qué momento la incredulidad nos arropa y nos envuelve a un nivel tal de nosotros estar literalmente amarrados en una trampa silenciosa? ¿Por qué silenciosa? ¿Por qué una trampa? Porque no es algo que se da de la noche a la mañana. Son fortalezas que se van levantando en nuestra mente, en nuestro corazón, donde a veces nos hacen dudar que el poder de Dios está vigente hoy día. Y en el libro de Marcos hay una reseña que se va dando. De hecho, cuando Jesús manda a los discípulos y los envía, una de las cosas que Jesús le dice literalmente es que le doy potestad para poder obrar también y obrar y sacar y liberar endemoniados. Fue una de las cosas que Jesús le dijo. Luego vimos más adelante cómo el Señor obró en ese muchacho y fue sano y se puso en pie y fue libre. Ahora bien, me lleva a mí a pensar un poquito atrás en esta historia que hemos leído. ¿Qué pasó con los discípulos que ya habían sido enseñados por el maestro, que se le había dado autoridad sobre toda potestad? ¿Qué pasó que no pudieron ofrecer la libertad a este muchacho? ¿Será que no habían contemplado suficiente milagro para creer? Tú y yo, ¿qué nos pasa a veces? ¿Será que nosotros a veces como que no hemos contemplado la cantidad? No, porque mi tope de milagro para yo creer que el Señor lo puede hacer son 10 milagros. ¿Será que nosotros estamos poniendo límites al poder de Dios? Y cuando veo este contexto y me voy un poquito más atrás en el libro de Marcos, cuando el Señor, dice la palabra, que los discípulos andaban en el mar y ellos, dicen en el verso 48 de Marcos 6, que Jesús vio que se encontraban en serios problemas. Y esta historia que pasó un poquito más adelante nos da luz para entender qué estaba pasando en la vida de los discípulos. Discípulos que habían visto el poder de Dios en un momento dado, cuando esas olas les daban y Jesús lo vio y se acercó, y dice la palabra que cuando Jesús caminó, ellos tuvieron mucho miedo y mucho temor, y entonces Jesús le dice, no tengan temor, yo estoy aquí. Y quiero resaltar en el verso 51 cuando dice, entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Hoy Dios te está diciendo, comienza a ver con los ojos espirituales para tú saber que en tu barca yo estoy. Para tú saber que aunque venga el viento fuerte, el viento recio, tranquilo, ten paz, no tenga miedo. Pero a veces nos pasa lo de los discípulos. Jesús se los dijo ahí mismo y se los reclamó. Y dice la palabra que ellos no entendían el significado. Todos estaban asombrados porque no entendían el significado del milagro de los panes. ¿Por qué? Porque tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y cuando nos ponemos en una perspectiva de lo que es un corazón endurecido, es un corazón que está cerrado a escuchar la voz de Dios. Un corazón endurecido es aquel que está cerrado a la obediencia a Dios. Un corazón endurecido, y si usted hace una comparación, cuando yo tengo incredulidad, eso va a producir en mí un corazón endurecido. Pero cuando tengo el corazón endurecido, automáticamente eso va a provocar incredulidad en mí. ¿Qué es creer entonces? Cuando yo digo yo creo en Dios y creo a Dios, ¿qué significa eso? Eso va directamente relacionado con el tema de obediencia. Porque si yo creo, yo voy a actuar en fe. Porque si yo creo, ya mi vida no va a regirse por lo que yo entiendo, por lo que yo considero, por mis temores, ni siquiera por mi realidad, sino por lo que Dios ha dicho a tu favor.
Porque cuando yo digo que creo, yo tengo que moverme en base a ese nivel de fe que me va a hacer a mí ver en medio de la tormenta a un Cristo que sube a mi barca. Porque cuando yo digo que creo, ya yo no voy a ver lo que de verdad estoy viendo a mis ojos naturales. Porque cuando yo digo que creo, yo me sobrepongo a eso. Y ustedes saben el peligro de la incredulidad, hermanos. ¿Sabe por qué la incredulidad hasta cierto punto se convierte en un algo que me ata, en una trampa, que es de manera silenciosa? El libro de Hebreos te lo dice bien claro. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 11, dice la palabra: por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, atiendan bien, cuando tú escuches la voz de Dios, y la voz de Dios se escucha por múltiples formas. La voz de Dios se escucha a través de su palabra cuando usted escucha aquí un mensaje. La voz de Dios se escucha cuando usted escudriña la palabra. La voz de Dios se escucha hasta en un pajarito, escucharlo. Que tú ves lo real que es Dios. La voz de Dios tú la escuchas de mil maneras. Pero dice la palabra hoy, cuando tú escuches la voz de Dios, no endurezcas el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Si hoy yo le hiciera una encuesta y les preguntara, ¿quiénes de ustedes han escuchado la voz de Dios? ¿Quiénes de ustedes han escuchado palabra de Dios? Yo sé que todos los que estamos aquí pudiéramos levantar la mano. ¿Cuál es la diferencia entonces? No es en el poder de la palabra en sí misma, sino en mi recepción de la palabra. No es en que si el poder de Dios no es suficiente para tal cosa, sino en cómo yo recibo eso. Y dice aquí, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Y si podemos abrir espacio y un paréntesis y pensar en cómo los israelitas fueron liberados del pueblo de Egipto y recordar todas esas plagas y cómo Dios lo guardó, eso sería otro mensaje, pensar en eso. Pero el libro de Hebreos dice, ellos en el desierto lo pusieron a prueba. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto milagros durante 40 años. Ese a pesar de Dios te libertó. Ese a pesar de Dios te ha sacado de muerte a vida. Ese a pesar de tú has visto la mano de Dios obrando a tu favor y se nos olvida a veces. Y el libro de Hebreos te dice, ten cuidado de no endurecer tu corazón. Por eso, dice el verso 10, estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré que ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Un pueblo escogido, un pueblo con una palabra, un pueblo que vio poder hecho a su favor, un pueblo que tenía una promesa y muchos de ellos no alcanzaron a ver la tierra prometida por su necedad de corazón. Y diríamos, wow, pastora, pero eso fue allá, el pueblo de Israel en el desierto, pero la idea es allá, esa aplicación, traerlas a este tiempo, a ti y a mí hoy. ¿Cuál es el desierto en que estamos pasando? ¿Cuál es esa situación donde literalmente nos nubla, que se nos olvida lo que Dios ha hecho a nuestro favor? ¿Cuál es eso que está causando en nuestra vida incredulidad y no reconocer ni recordar el poder de Dios que ha sido manifiesto en nuestras vidas? Parte de la consecuencia de la incredulidad es que nos distancia de la presencia de Dios. Parte de la consecuencia de lo que produce el ser incrédulo es que te aleja de lo que ya Dios ha provisto para ti. En el libro de Mateo capítulo 13, verso 58 dice la palabra: estaba Jesús en un lugar y resalta y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En ese lugar resalta la palabra que Jesús no pudo hacer milagros, no porque él no podía, no porque su poder bajó de calidad, no porque su poder no tenía autoridad en ese lugar, sino porque el receptáculo, sino porque los que tenían que recibir el milagro estaban incrédulos. A veces en nuestras vidas no recibimos el milagro de Dios por nosotros mismos.
a veces en nuestras vidas nosotros somos los que levantamos una pared que nos impide que ya lo que Dios ha decretado sobre nosotros, lo que Dios ha declarado sobre nosotros, nosotros decimos, ay no, eso no va a poder ser. Dentro de esas consecuencias está, amados, nosotros separarnos. Es como que literalmente tomamos una tijera y cortamos el lazo que nos une a Dios. Hay un texto en la palabra que dice, ¿sabes qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es lo opuesto a incredulidad. Si tienes incredulidad, si vives en incredulidad, le está diciendo, Señor, yo no creo en ti, yo no creo en tu poder, yo no creo en tu palabra, yo no creo en lo que tú has dicho para mí. Y yo quisiera hoy resaltar algunos beneficios de creer. Primero, hablé de lo que no se debe hacer. Ahora vamos a hablar de lo que la contraparte de esa. ¿Qué beneficios nos da el Señor cuando tú dices y abre tu corazón a creer? Y recuerden que el tema de creer no es saber que hay un Dios. Aquí estamos hablando de una creencia que va más allá de un conocimiento. Aquí estamos hablando de una creencia que es convicción de vida. Aquí estamos hablando de una creencia que nos mueve a que nuestra vida sea permeada por lo que Dios quiere que yo haga, obediencia. Y en el libro de Ezequiel capítulo 11, el profeta en un momento dado, cuando el pueblo de Israel estaba en el cautiverio, el Señor le da esta profecía al pueblo de Israel y le dice, cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Les daré integridad de corazón. Señor, danos integridad de corazón. Pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y le daré un corazón tierno y receptivo. Los discípulos tenían ese corazón endurecido y usted decía, no compagina andando con el maestro. ¿Cómo es eso? Pero ese corazón se fue endureciendo en un momento dado a tal punto de dudar de que si era o no era. Aquí el pueblo de Israel, dice la palabra, que el Señor les iba a dar un corazón tierno y receptivo. ¿Cuántos quieren un corazón tierno y receptivo a la palabra? Que nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente esté a un nivel tal de sensibilidad que podamos recibir la palabra. Y siempre tengan esto pendiente, amados. Recibir no es escuchar, recibir es hacer. Cuando yo digo yo recibo esa palabra, no es que la tomo y la dejo aquí y ya y la escondo en un ladito de mi mente. No. Cuando tú recibes la palabra, se hace evidente cuando tú la accionas en ella. Y dice aquí que iba a darle un corazón tierno y receptivo. Y dice para qué, el verso 20 me fascina. Para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Cuando Dios nos pone un corazón sensible, no es para nosotros hacernos la gran cosa, no. Es para entender que necesito más de ti. Es para entender que necesito agradarte más. Es para entender, Señor, que mi duro corazón, mis racionalizaciones, mis argumentos delante de ti no valen. Entonces, cuando hagan eso, verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y luego dice y cierra, sin embargo, a todos los que añoren las imágenes repugnantes y los ídolos detestables, les daré su merecido por sus pecados. Yo, el Señor, soberano, he hablado. Son de los textos bíblicos que a uno no le gusta leer mucho porque suena como a juicio, como algo. Pero la palabra dice, aquel momento cuando yo les ofrezca ese corazón sensible, receptivo, debe ser para que obedezcan mis estatutos o obedezcan mi palabra y puedan andar por ella. Pero en caso de que no lo hagan, entonces van a tener una consecuencia. Y hoy Dios nos está amando, amados, para que nosotros entendamos que la incredulidad que a veces llega a nuestra mente, a nuestro corazón, no proviene de Él. Que esa incredulidad te aleja del propósito y que por el contrario, cuando tú crees, tu corazón va a estar sensible, va a estar receptivo a la voz de Dios
Y en el libro de Juan, capítulo 11, 39, hablando Jesús y entrando Jesús en la escena de Lázaro, si ustedes se fijan un poquito más adelante, dice la palabra que Jesús a propósito no fue a tiempo. A él lo mandaron a buscar. A los 2 días de Lázaro haber muerto, él le llegó la noticia. Y dice la palabra textualmente, no lo hizo porque quería enseñarle algo a los discípulos. ¿Qué era lo que quería enseñarle? En el verso 39 de Juan 11 dice, ya Jesús entrando en escena, dice, corran la piedra a un lado. Les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Oigan bien. Estaban esperando a Jesús en un momento dado. Estaban esperando la intervención divina porque ellos sabían, ellos lo habían visto, ellos conocían el poder de Jesús. Y cuando llega Jesús, comienza Marta a protestar y le dice, ay Señor, pero ya hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros entendemos que al Señor le cogió la hora para trabajar? ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros entendemos que el Señor llegó tarde? A esta llegaste tarde, Señor. Y Marta, Jesús llegando con una intención, y fue intencional, como les dije, porque más adelante dice que fue a propósito, le dice Marta, Señor, pero ya hace 4 días, ya mi hermanito está hediendo. Ay, ay, ay. ¿Qué está hediendo a tu lado que tú crees que no tiene vida? ¿Qué cosas, aleluya? ¿Qué cosas en tu vida ya tú la das por perdida? Ya no hay más nada que hacer. Ya pasó 4 días. Ya el cuerpo está hediondo. Y Jesús, pero espérate. Y Jesús con una intención por dentro porque quería enseñar algo. Hay cosas que Dios te lleva al límite, al tope, te lleva hasta lo último porque quiere enseñarte algo. Shaba, vaya. Jesús le dice, yo no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Yo no te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria de Dios en tu familia. Yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu negocio. Yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu vida. No te he dicho que si crees. Y cuando Jesús le dice ahí es porque ya más adelante Él le había enseñado eso. Y se lo había enseñado no solamente con verbo, con palabras, sino con hechos. Dios en nuestra vida nos ha mostrado su poder manifiesto. Dios en nuestra vida nos ha enseñado y nos ha plasmado y nos ha direccionado, hermano. Y a veces la incredulidad arropa la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el Señor en ese momento le dijo, hey Martica, tranquila que yo lo sé que lleve. Hey Martica, tranquila que yo sé que pasaron los 4 días porque fue a propósito que lo hice. Hey María, Juan, Pedro, tu nombre, tranquilo. Aleluya. Cuando tú logras ese punto de creer, tú vas a comenzar a ver la gloria de Dios en tu vida. Y verla es disfrutarla. Y verla es tu palparla. Y verla es tu ver a ese Lázaro que estaba hediondo, que paró y salió caminando por ahí. Y verla es tu saber que esa promesa de Dios se va a cumplir. Pero necesitas volver, ay, 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 y creer en el Señor y al Señor. Esa incredulidad lo que te trae es atraso. Esa incredulidad lo que te trae es se te nubla el entendimiento. ¿Y saben qué? Primera de Juan capítulo 5 te da una verdad cuando dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Ay, hasta de arracarse. Wow, Señor, perdona, que yo te he hecho mentiroso. O sea, yo te he dicho mentiroso, sí, porque si el Señor te dijo algo y tú no crees, le está haciendo mentiroso. Dice la palabra. No ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna.
Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, miren qué fácil. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sencillo. Nada como que ir a la NASA a buscar la última fórmula. No, 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 no. Hey, tienes el Hijo, tiene vida. Hey, tienes al Hijo, tiene la promesa. Hey, tienes al Hijo, tiene poder. Hey, tienes al Hijo, tiene la gloria a tu favor. Aleluya. Y miren, hermano, esto es como para uno salir por ahí. Yo les decía ahorita, oye, esos discípulos tenían como que andar como más serio, más alineado. Porque una gente que vieron a Jesús caminando, era como para mostrar, pero a veces nos hace más fácil culpar a esos discípulos por los corazones entenebrecidos y endurecidos y decimos, ay, pero esos discípulos sí son malos. Y cuando nos vemos hacia nosotros, a veces también como que somos medio raritos. Porque si algo ha hecho Dios, ha sido bien para nosotros. Porque si de algo estamos seguros, es que Él ha depositado su gracia a nuestro favor y nos la ha dispuesto para nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12, dice la palabra: por lo tanto, amados hermanos, y quiero resaltar esto porque cuando habla amados hermanos, no está hablando a los que están fuera del camino, a los que estamos dentro. Dice, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios vivo. ¿What? Amados hermanos, es como estamos todos santos, aleluya, amén. Dice aquí, ten cuidado que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. ¿Qué hoy? El hoy que leíamos ahorita que dice, si escuchas la voz de Dios hoy, no endurezcas tu corazón. Ponte sensible a la voz de Dios. Y dice aquí el texto, óyeme mientras dure ese hoy, porque hay momentos donde ese hoy se acabará. Porque hay un momento en que el tiempo se acabará. Dice, aprovéchalo para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues, si somos fieles hasta el fin, vuelvo y leo, pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Wow. No solamente tenemos garantizada la vida eterna, no solamente tenemos y sabemos que hay una vida eterna al lado de nuestro Señor, sino que también mientras estemos aquí en la tierra, dice la palabra que en el momento cuando tú entiendas eso y tú alejes de tu corazón lo que no le agrada a Dios y tú te acerques y eres fiel a Dios, dice aquí, hay una promesa, tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Tú te imaginas, amado? Tú ser copartícipe de lo que Cristo tiene aquí en esta tierra y nosotros comenzar a disfrutar lo que Dios nos da. Es una fuente, es un tesoro que tenemos disponible y a veces nos olvidamos por tantas cosas y tantas situaciones y tantos vientos y tantas mareas. Y Jesús viéndonos, acercándonos, se sube a la barca con nosotros y a veces lo creemos lejos de nosotros. Y Él sentado ahí, y yo me imagino al Señor viéndolo así. Yo decía esta mañana que el Señor tiene que tener paciencia con nosotros. Fuera aquí así como fuera de chelcha. Porque yo me imagino al Señor regándose la cabeza, pero este muchachito, pero esta muchacha. Y respirando profundo por nosotros. Porque palabra, que si hemos escuchado la voz de Dios, ay, ay, ay. Que si el Señor nos ha hablado, ay, ay, ay. Que si el Señor ha tenido misericordia de nosotros, que no acabaríamos, literal. Y nos dice, aparta de tu corazón toda incredulidad. Y nos garantiza que Él saca ese corazón de piedra que a veces se va formando en nosotros y pone en nosotros un corazón sensible y receptivo a su palabra. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana y mantén tus ojos cerrados, por favor. Porque si
¿Te has sentido en una trampa que como que te han envuelto en algo? La trampa llega y a veces ni cuentas nos damos. Y la incredulidad nos llega a veces a la vida y no nos damos cuenta. Pero cuando Dios nos está dando una palabra, nos está advirtiendo algo, es por alguien, por todo lo que estamos aquí, pero es por algo. Así que cierra tus ojos y órale a Dios. Ahí donde tú estás, tú sabes cómo orar con Dios. Dile al Señor que sea Él quitando, que coja el bisturí si tiene que abrirte en esta hora y sacar ese corazón que ha sido endurecido como roca y que te impide ver la verdad de Dios en tu vida. Dile, Señor, aquí estoy. Ven, ponme un corazón sensible, un corazón que esté receptivo a ti. No hace falta otro milagro para en ti creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme. Vuelve y enamórate del Señor. Comienza y piensa en todas las cosas que tú has pasado a lo largo de tu vida. Cada una de ellas en las cuales hoy te hacen ser quien tú eres. Y tal vez literalmente te sientas como Lázaro, ya hediondo, sin salida, donde humanamente no había pronóstico favorable para este cuerpo, donde humanamente no hay pronóstico favorable. Dios ahí entra y entra bien. Te pertenece mi amor. Dile, Señor, entra a mi vida y ordéname. Señor, yo te necesito. Como dice tu palabra, mientras esté hoy, mientras haya tiempo, aprovéchalo. Porque para lo que Dios te creó, ay, 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 supera lo que tú puedes pensar de ti mismo. Porque lo que Dios está pensando de ti supera aún tus sueños. Ay, 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 cada experiencia nos lleva, Señor, a amarte más y a creer. Levanta tu mano al cielo. Y si tienes que pedir perdón, pide perdón al Señor. Que toda incredulidad en esta hora se vaya de ti, de tu familia, de tu ser. No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer. Aquí estamos, Señor. Queremos creer en ti. Y creer es hacer, es obedecer. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú tocando nuestras vidas. Que nos ayudes, Señor, a salir diferente, a andar diferente, a caminar diferente, a pensar diferente, a confiar diferente en ti, Señor. Quita todo corazón que esté endurecido de nosotros, Señor. Y queremos tener un corazón y un oído sensible a tu palabra, Señor.